a todos, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a presentar el siguiente trabajo titulado Aproximación vía Q-Learning en problemas de consumo e inversión dentro de este CIMA en su edición número 8 en este 2021. Bien, entonces vamos a trabajar, es un tema de control óptimo estocástico, que no es más que un área de las matemáticas dedicada a resolver problemas de optimización y cuyo sistema involucrado, que evoluciona en el tiempo, es susceptible a ser influenciado por variables aleatorias. Y bueno, entre las técnicas básicas para resolver problemas de control óptimo estocástico, la herramienta clásica es programación dinámica, que presenta cierta complejidad, denominada en la literatura como maldición de la dimensionalidad, que es un problema que surge cuando se trabajan con estados de espacio de estados y acciones demasiado grandes. Hay otros enfoques, otras vías para abordar la resolución de este tipo de problemas. Uno de ellos es vía la ecuación de Euler, incluso la proposición de soluciones candidatas. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de este trabajo? Pues proponer un procedimiento de aproximación basado en técnicas Machine Learning para encontrar la estrategia de inversión óptima en un problema de consumo-inversión, útil cuando no se tenga solución cerrada. Y bueno, cabe la pena hacer mención que la literatura Q-Learning con procesos de edición de Markov se encuentra en la literatura un poco dispersa. Así que si este tema es de nuestro interés, quedémonos algunos minutos. Bien, nuestros ingredientes para trabajar son un modelo de control de Markov que va a ser una quíntupla, la que aparece en la parte superior, que consiste en un espacio de estados, un espacio de control o acciones, una familia A de X de subconjuntos medibles y con la propiedad de que ese conjunto K que aparece en la parte central es un conjunto de parejas estado-acción admisibles, sea un subconjunto medible de el espacio X cruz A, el espacio de estados y el espacio de acciones. También vamos a contar con un kernel estocástico Q sobre el espacio de estados dado el conjunto K, llamada ley de transición, y también una función medible R llamada función de recompensa, o incluso puede representar algún costo o alguna utilidad. Bien, si denotamos como x de t y a de t al estado del sistema y el control aplicado en el tiempo t, respectivamente, entonces dos cosas van a ocurrir. Primero, una recompensa R es incurrida. Y segundo, el sistema se mueve al siguiente estado, xt más 1, que es una variable aleatoria con valores en el espacio de estados con distribución Q. Y bueno, en la parte inferior se muestra un diagrama de cómo es la dinámica de nuestro sistema. Un proceso de edición de Markov es un proceso de Markov controlado que transita a través de un espacio de estados X consistente de estaciones discretas. Políticas. Bien, consideremos entonces el modelo de control de Markov anterior y vamos a definir el espacio HT de historias admisibles hasta el tiempo T, como aparecen en la parte superior. Y bueno, definimos una política de control aleatorizada o política de control como una sucesión pi de kerneles estocásticos pi de t sobre a, dada la t historia admisible. Y bueno, un elemento común ht es como aparece a continuación en la parte central.
Y bueno, pídete entonces es un kernel estocástico si se comporta tanto como una medida de probabilidad sobre X como una variable aleatoria para cada B en el espacio del álgebra de Borel de X. Y bien, el conjunto de todas las políticas es denotado por pi mayúscula. Una política pi entonces puede ser interpretada definiendo una sucesión ADT de variables aleatorias con valores en A, llamadas acciones, tal que para cada historia h de t, la distribución de AT es pi, y que está concentrada en A de x de t. A de x de t va a ser el conjunto de acciones admisibles en el estado x de t. ¿Qué significa que esté concentrada? Bueno, pues que dentro de todos los kernels estocásticos, phi evaluada en todo el espacio de acciones admisibles en el punto X, dado X es igual a 1. Y bueno, tenemos una suposición que ese conjunto K contiene el grafo de una función medible de X hacia A. Esto es, existe una función medible f tal que f de X es un elemento de A de X. Seguimos con las definiciones, hacemos una clasificación de políticas. Pi se dice que es una política determinista si existe una sucesión g de t de funciones medibles g de t, tal que para todo h de t, g y pi está concentrada en gt de h de t, es decir, lo que aparece en la parte central. Otra clasificación es una política determinista de Markov si existe una sucesión f de t de funciones f de t en f, tal que pi de t está concentrado en f de t. Y bueno, por último, las políticas deterministas estacionarias si existe una función f tal que pi de t está concentrada en f de x de t para todo h de t. Y bueno, si respectivamente esa notación para las políticas deterministas de Markov y deterministas estacionarias, se sabe que mantienen esas contenciones. Ahora sí, vamos al problema que vamos a trabajar. Consideramos ese modelo de control de Markov. Vean que aparece ahora un factor alfa, donde ese factor alfa es llamado factor de descuento, es un numerito entre 0 y 1. Y bueno, entre los problemas clásicos de criterio de rendimiento optimizar, aparece ese que aparece en la parte central. Tenemos entonces la siguiente definición: una política pi asterisco satisfaciendo esa línea se dice ser que es la política óptima alfa descontada, y b asterisco va a ser llamada la función de valor óptima alfa descontada. Bien, les comentaba que la técnica clásica para abordar problemas de control es la programación dinámica. ¿Qué nos dice el teorema de la programación dinámica? Bueno, nos dice que si tenemos esas funciones Bn y las Bts definidas de esa manera, y suponemos que esas funciones son medibles y que para cada t exista una función f de t, tal que f de t viva en el espacio A alcance el máximo en la ecuación anterior para toda x. Entonces, la política pi asterisco, que es el seguimiento de esas funciones f, va a ser óptima, y la función de valor b asterisco va a ser b0, la función b0 evaluada en x. Noten que en esta lámina aparece la simbología virgulilla, que denota que estamos trabajando con un espacio de estados discretizado. Ok, para utilizar programación dinámica requerimos de algunas suposiciones para garantizar la existencia de solución.
Y bueno, en la literatura se pueden encontrar múltiples juegos de condiciones para que se satisfaga. Una de ellas es el siguiente juego: que el conjunto de controles restringidos A de X sea compacto, que la recompensa sea semicontinuo inferior y que esa integral que aparece ahí en el inciso C sea continua en A. También que existan constantes no negativas C barra y beta y una función de peso W que satisfagan las dos condiciones de la parte final, inciso A e inciso B. Pasamos ahora al planteamiento del problema de consumo-inversión que vamos a abordar. Suponemos que un inversor quiere administrar su capital actual al tiempo t, denotado por x de t, dedicando parte de la producción de su capital en una parte en consumo, A de t, y el resto, la parte complementaria, en inversión. La inversión va a ser la función h evaluada en x de t menos A de t, donde esa función h va a ser una función de producción. Y bueno, ese reparto, esa distribución, la queremos hacer de manera óptima, evaluando la calidad de sus decisiones a través de un criterio de rendimiento. La función que vamos a utilizar es esa que aparece en la parte central para la función de producción, y donde X, el espacio de estados, es ese conjunto. La ley de transición del sistema va a estar dado por la ecuación que aparece en la parte central final, x de t más 1, donde x0 es conocido y las g de t va a ser una sucesión de variables aleatorias i y d con función de densidad delta. Y bueno, se supone que los préstamos no van a estar permitidos, así que se exige que la esperanza de las g de t sea mayor a 1 para garantizar reinversión. Así, el consumo al tiempo t va a ser A de t y va a estar en el intervalo 0, h de x de t, y ese intervalo va a ser el llamado espacio de acciones admisibles en el tiempo t. Bien, consideramos ahora la función de utilidad de consumo, logaritmo de A. Y bueno, en la literatura de análisis clásico podemos encontrar que las funciones de producción y la función de utilidad de consumo deben satisfacer esas condiciones usuales desde el inciso A hasta el inciso E. Bien, como les decía, una de las grandes complicaciones de la programación dinámica es combatir la llamada maldición de la dimensionalidad, originada al manejar espacios de estados o acciones demasiado grandes. Así que muestro una tabla comparativa entre tres distintos métodos: es programación dinámica, refuerzo por aprendizaje. Dentro de las herramientas de refuerzo por aprendizaje encontramos al método Q-Learning, que es con el que vamos a trabajar, y al final pues métodos heurísticos. Notamos que la calidad de la solución para los primeros dos métodos es alta, pero la diferencia la encontramos en el nivel de esfuerzo de modelado, el nivel de esfuerzo computacional para refuerzo por aprendizaje. Por tal motivo, optamos por este método. Y bueno, la ruta para encontrar el algoritmo Q-Learning para nuestro problema es el siguiente. Primero vamos a trabajar con el método ya conocido, creo por todos, de iteración de valores, pero para unas funciones particulares que van a ser llamadas Q-factores. Después vamos a aplicar el método de Robbins-Monroe, vamos a hacer una ligera modificación para finalmente encontrar el algoritmo de aproximación para utilidades alfa descontadas.
La función objetivo se obtiene de la ecuación de optimalidad de programación dinámica, es la que aparece ahí en la parte superior. Y tenemos la siguiente definición de Q-factor. Así que el Q-factor va a ser el argumento de la ecuación de optimalidad de programación dinámica, eso que aparece entre corchetes. Así que si tomamos máximos a los Q-factores, vamos a tener la ecuación que aparece en la parte central. Bien, ¿cómo quedaría entonces nuestro algoritmo de iteración de valor para Q-factores? Bueno, pues en el paso 1 hacemos k igual a 1, es nuestra primera iteración. Especificamos un epsilon mayor a 0 o un número máximo de iteraciones. Seleccionamos valores arbitrarios para el vector inicial Q0. Y bueno, por conveniencia siempre lo definimos como 0 para el paso 2. Calculamos recursivamente los k de q más 1. En el paso 3 definimos jk más 1 y jk de esa manera. Y bueno, mientras no rebasemos esa cota, pues seguiremos iterando. O en el caso de rebasar estar por debajo de esa cota o rebasar el número máximo de iteraciones, nos pasamos al paso número 4, en donde recogemos nuestra política óptima. Ahora bien, recordando la definición de Q-factor en la forma de la ecuación de Bellman, aparece de esa manera Q, pero pues eso no es más que una esperanza. Así que esa esperanza puede ser estimada mediante el método de Monte Carlo, por ejemplo. Bien, es posible estimar los Q-factores usando el esquema del algoritmo de Robbins-Monroe, que la fórmula nos queda de esa manera, el esquema, y vean que aparece una función, un lambda k más 1, y esa función va a ser llamada tasa de refuerzo o aprendizaje. De Robbins-Monroe obtenemos que esa tasa debe ser 1 entre k más 1, pero otras tasas de refuerzo distintas a la usual pueden ser consideradas siempre y cuando satisfagan esas condiciones finales. Tenemos entonces un primer algoritmo para iteración de valor, para Q-factores, para procesos de decisión de Markov, con utilidad alfa descontada. Y bueno, es similar. Paso 1. Inicializamos los Q-factores. Hacemos k igual a 0. Es el número de transiciones de estado. Y el algoritmo se va a ejecutar un número k máximo de iteraciones. Se inicia la simulación del sistema, lo hace la computadora, en un estado arbitrario XY. Paso 2. En ese estado se selecciona una acción A con probabilidad uniforme. Paso 3. Se simula la acción A, se produce el siguiente estado XJ, se obtiene una utilidad inmediata ganada U, se actualiza el valor de K en una unidad y actualizamos también el valor de la función lambda. Y actualizamos los Q-factores en el paso 4 de la siguiente manera. En el paso 5, si K es menor al número máximo de iteraciones, hacemos XY toma el valor de XJ y nos trasladamos al paso número 2, donde hacemos la actualización de los Qs. De otra manera, nos pasamos al paso número 6, donde recogemos la política óptima. Bien, entonces el esquema de aproximación estocástica síncrona es dado por la fórmula recursiva del método Q-learning, que es el que se presenta ahí. Y bueno, contamos con un lema. En Q-learning, bajo actualización síncrona o asíncrona, la iteración QK para cualquier par de estado y acción
en su késima actualización es acotada, siempre y cuando elijamos Q0 finito y donde alfa sea un número entre 0 y 1. Tenemos también el siguiente lema: cuando la tasa de refuerzo o aprendizaje lambda y la acción usada en el algoritmo satisfacen las tres condiciones siguientes, con probabilidad 1, la sucesión de políticas generadas por Q-Learning va a converger justamente a la política óptima. Y bueno, las tres condiciones son las siguientes, se verifican: la tasa lambda k satisfacen las condiciones del inciso A, satisfacen las condiciones del inciso B, y bien, por último, si definimos como bk esa función, es la función indicadora. ¿Qué va a hacer esa función? Bueno, pues la función indicadora va a devolver 0 para una pareja de estado de acción que no se ha visitado en la késima iteración. Y bueno, en caso contrario va a devolver 1 si esa pareja de estado y acción sí es visitado. Y en caso de devolver 0, implicará que los Q factores en esa iteración no serán actualizados. Bueno, entonces la condición C que se debe satisfacer para garantizar convergencia es que exista un escalar tal que se cumpla la desigualdad que aparece en la parte inferior. Y bueno, esa desigualdad sí se cumple porque C, así como está definido, es un conjunto cerrado irreducible de estados recurrentes. Nos pasamos ahora a la aplicación. Esa función D va a ser nuestro criterio de rendimiento, es una esperanza y es muy utilizada en problemas de control óptimo. Aparece también nuestra función de utilidad de consumo, logaritmo. El capital inicial es X. Elegimos un factor de descuento 0.5. La transición del sistema ya lo habíamos conocido con esos parámetros. El espacio de acciones admisibles es ese conjunto. Y bueno, para Q-Learning vamos a considerar el intervalo de paso logaritmo de k sobre k como tasa de refuerzo y el número máximo de iteraciones igual a 1000. Tenemos ahora el algoritmo, así va a trabajar. Se van a simular las JKs, vamos a simular las AKs, vamos a hacer un procedimiento de discretización del conjunto A. Inicializamos los Q factores, Q0, hacemos el procedimiento iterativo para la generación de los QKs y bueno, al final, si ya hemos rebasado el número máximo de iteraciones, recuperamos la política óptima. Ahora bien, en un artículo del Dr. Cruz Suárez, Dr. Montes de Oca y Dr. Zacarías, se deduce que la política óptima es esa función que aparece ahí, que es plenamente identificada para X, para el estado inicial. Y bueno, esta solución se obtiene mediante la ecuación de Euler. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿para qué trabajamos este procedimiento de Q-Learning si ya se encontraba con una solución cerrada? Bueno, pues el propósito es para fines comparativos y por ahí se nos van a presentar algunas funciones de utilidad donde no tengamos una solución cerrada. Entonces muestro una tabla comparativa para algunos estados iniciales desde 0.25 hasta 5. La política óptima que nos genera nuestro algoritmo está en la parte central de rojo y la solución exacta está en la última columna. Y bueno, gráficamente se puede observar lo siguiente: la curva azul es la solución exacta y los puntitos rojos que creamos es la solución aproximada por el método Q-Learning. Conclusión que hemos hecho: se ha resuelto un problema de control óptimo
teniendo como criterio de rendimiento una utilidad total descontada. Esos algoritmos también se han trabajado para problemas de dimensiones menores, como lo son problemas de la ruta al menor costo, problemas de reemplazo de máquinas con distintos estatus de funcionamiento. Y bueno, como propósito futuro se piensa implementar tales algoritmos utilizando otros criterios de rendimiento y también, por supuesto, para obtener mejores resultados con los algoritmos provistos, se requiere implementarlos en equipos de cómputo de alto rendimiento. Bueno, a continuación les dejo algunas breves referencias para consultar. Y bien, muchas gracias por su atención. Gracias.